Muy buenos días, queridos hermanos. Es para mí un gusto saludarte en este principio de semana, día lunes. Este día nos toca leer el Santo Evangelio, que está tomado de San Lucas, capítulo 4, versículo 24 al 30. Y para eso lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y dio una gran hambre a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino una mujer de Sarepta, en tierra de Sidón. También habían muchos leprosos en Israel, tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y le empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y siguió su camino. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pues bien, mi querido hermano, hemos leído el Santo Evangelio, que pues un evangelio muy hermoso, donde el Señor también nos dice de que nadie es bien recibido en su mismo pueblo, ¿verdad? Dice el evangelio comenzando, dice: Jesús añadió, ningún profeta es bien recibido en su patria. Hoy el Señor nos invita a que, así como nosotros hemos empezado el camino del Señor, muchas personas no reciben bien las palabras que hoy nosotros hablamos en nombre del Señor, quizás por nuestra vieja vida, y ahora pues en nuestra nueva vida hablamos del Señor. Y asimismo vemos también la primera lectura de hoy, que nos habla acerca de sanaciones de un leproso. Y como el Señor dice aquí en su palabra, dice el Señor, también dice: habían muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. ¿Quién es Naamán? Naamán, dice la primera lectura, que está tomada de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 15. El Señor nos habla y en esa lectura nos dice quién es Naamán. Naamán era un jefe. Naamán era el jefe, el que estaba llevando, el que era enfermo de lepra, pero que se dio cuenta a través de una sirvienta, de una mujer que llegó a trabajar al lugar donde él servía, este jefe. Vemos que era Naamán. Naamán era un jefe del ejército del rey de Aram. Eso es lo que nos dice en la primera lectura del capítulo 5 de Reyes. Y vemos donde ese hombre se enteró y pidió permiso a su rey para salir, porque había una mujer que trabajaba en ese lugar y le comentó que si iba a Israel, allí había alguien que lo podía sanar. Esa mujer era quizás de descendencia israelita porque conocía la fe y le dio esa clave para que él fuera. Para que él fuera y pues pudiera sanar. Y así fue como Naamán tuvo fe y caminó hacia Israel. Pero Naamán, ese jefe judío, llega allá a ese lugar donde ese rey
Pero al parecer Naamán no le gustó lo que decía ese rey, cómo le habló. Y allí mismo vemos en esa primera lectura que hay alguien, un personaje llamado Eliseo. Ese personaje parece el que le manda a Naamán a lavarse a un río. Y Naamán pensó que alguien iba a venir a sanarlo, quizás, pienso yo, a sanar a tocarlo y ser sano. Pero Naamán no le gustó cómo lo recibieron y lo que le dijeron. Dijo que él mejor se hubiera quedado allá a bañarse en otro río del pueblo de donde fueron y no al lugar donde lo habían mandado. Pero al final parece que uno de los soldados le dijo de que lo hiciera, que tuviera fe. Y así fue como Naamán se curó. Naamán se curó de la lepra haciéndose 7 baños en ese río. Y pues vemos la fe, ¿no? Cómo supo el hombre escucharle también a ese otro soldado que estaba ahí. Y pues Naamán, que quería que lo recibieran con bombos y platillos, y que no fue así, fue diferente. Parece ser que solo mandaron a decirle lo que hiciera y no hicieron ningún recibimiento por él. De eso nos habla la primera lectura hoy día, donde vemos que ese jefe, un poco creyente, pero a la vez quería que lo recibieran con aplausos, qué sé yo, le dieran un buen recibimiento. Y por eso hoy el Señor en el Evangelio nos sigue acordando de eso, de ese libro de Reyes que fueron en el Viejo Testamento, de esos profetas que creían. Y ahora el Señor en San Lucas, en el Nuevo Testamento, nos habla cómo Naamán fue sanado. Y así mismo estamos hoy en este tiempo, mi querido hermano. Hoy hay veces no tenemos fe. Queremos que las cosas se nos den rápido. Que queremos que nos reciban. Hay veces si vamos a la iglesia, queremos que sea la sanación pronto. Pero no, el Señor sana paso a paso y como Él desea. No como nosotros, porque nosotros no mandamos al Señor. El Señor es quien nos ha creado y Él es el dueño de nosotros, no nosotros de Dios. Y para eso es que tenemos que ser captos, tenemos que ser dejarnos llevar e iluminarnos por el Señor. Y vemos también en este mismo pasaje de San Lucas como vemos que esa gente no creyó en Jesús. Y dice que lo llevaron hasta el barranco, lo echaron, qué sé yo, a gritos. Lo quisieron sacar y lo quisieron tumbar por un barranco. Y Jesús, cuando vio que iba allá cerca del barranco, ¿qué hace Jesús? Se echó a andar entre medio de ellos y quizás pienso yo se corrió y no dejó que ellos lo quizás matar a través de un cerro donde lo querían aventar, porque quizás no era la hora. Jesús todavía venía haciendo todos los milagros y no era así como el Padre deseaba que su Hijo muriera. Pero bien, mi querido hermano, en este día yo te invito a que sigamos reflexionando, que seamos como Naamán, que creamos, que hagamos lo que el Señor nos invita, que seamos como esa criada que le anunció a Naamán a que si iba a Israel, allí se había un profeta donde lo iba a sanar. Asimismo hoy, mi querido hermano, nosotros en esta tierra tenemos que ser profetas, anunciar el Evangelio y testificar que aquel que sanó a Naamán nos puede sanar a nosotros. Así es que esa es mi invitación de este día, mi querido hermano, que tengas un feliz y bendecido día e inicio de semana. Dios te bendiga.